Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Patti Y yo soy Armando. y les damos la bienvenida a nuestro canal Armando Guisos. Y pues como dice ahí nuestro título, vamos a hacer hoy unos ricos camarones a la mostaza. Pero para eso necesitamos la ayuda aquí de Armandito, que él es el que nos va a enseñar todo el preparado. Bueno, aquí vamos a comenzar esta nueva aventura de este canal, Armando Guisos, y pues queremos compartir con ustedes ya sea guisos familiares y guisos que si ustedes nos comparten, guisos que pues que podemos ver en otra parte, en recetarios, no sé. El día de hoy queremos comenzar este video con unos camarones a la mostaza. Es una botana, ahora sí que para pueden usar en algún cumpleaños, en algún convivio, ahora sí que para ver un partido de fútbol, béisbol, fútbol americano, sea lo que sea. Es un platillo muy práctico, muy fácil de hacerse y muy rico. Y lo vamos a empezar a hacer y se les voy a compartir y enseñarles a hacer desde cero. Pues ya ve que de repente va uno al mercado a comprar que la pulpa, a veces la pulpa ya está muy vieja y a veces ya no sabe el camarón fresco, sabe masudito. Entonces no es lo mismo. Entonces vamos a empezar a hacerle desde cero. Y para comenzar con esto, pues necesitamos por así que la estrella del platillo, que es un kilo de camarones frescos. Bueno, aquí ya están previamente lavados, ustedes lo ven, ya se le quitamos la tripita y todo. Para disfrutar y acompañar ese platillo vamos a preparar un agua de fresa con limón. Esperemos sea de su agrado. Vamos a comenzar. Bueno, para comenzar entonces con estos camarones a la mostaza, vamos a comenzar a prepararlos desde cero. Tenemos aquí la estrella del platillo. Vamos a ponerlos en una olla. Previamente vamos a calentar. Vamos a poner a hervir agua. Para el caldito donde vamos a poner a cocer nuestros camarones, vamos a añadirle apio. Esto es al gusto. Vamos a ponerle, pues a mí me parece bien ponerle tanto. Tenemos apio y ajo. Vamos a poner ajo. Vamos a ponerle unos 2 dientes para que salga con un poquito más de sabor. Ajo y cebolla. Ya pusimos cebolla. Ahora le vamos a poner una hojita de hierba santa. Esto es más que nada, bueno, se la ponemos al final para que agarre sabor. Le digo para qué poner la hierba santa, para que agarre sabor y ese caldo que nos va a quedar lo podamos comer como un primer tiempo antes del camarón. Bueno, lo que va a llevar el platillo de camarones a la mostaza, pues ahora sí que la estrella, 1 kilo de camarón fresco, va a llevar mayonesa, catsup, mostaza, salsa inglesa, jugo Maggi, pimienta molida, consomé de camarón y sal condimentada y chile de rajas. Eso es lo que va a llevar. Ya después le vamos a poner nosotros tomate, cebolla, cilantro. Ese es para hacer el platillo, para la botana. Ahorita vamos a esperar que empiece a hervir. Para hervir para decir que el caldito donde vamos a poner a cocer, porque como se los dije, vamos a empezar a hacerlo desde cero, aprender a hacer desde cero, para no comprarlo de lo que les decía de la pulpa, porque ya ve que y a veces conviene más comprarlo así, porque nos rinde más. A veces que nos venden 1 kilo o medio kilo de pulpa y nos conviene más comprar camarón fresco y ponerlo a hervir, porque aparte te queda el consomé, sabes cómo tú lo estás preparando. Y ahora sí que les comento aquí que este es un tip que aprendí de un amigo y de hecho pues le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, saludos a Raulito. Rulo, vamos con todo.
Bueno, él me dio el tip de que vamos a poner a hervir el agua. Cuando esté hirviendo en su punto de ebullición, lo que vamos a hacer es dejar caer el camarón y con reloj en mano tenemos que tener 8 minutos, 8 minutos. Porque si mucho puede ser de 8, se nos puede pasar, no importa, a 10 minutos, no pasa nada. Inmediatamente de que ya hirvió, vamos a sacar nuestros camarones para que no se sigan recociendo y vayan a totalmente a salir todos masudos. O sea que los camarones los puedes poner, o sea, ahorita sí con agua fría. A la hora que se saque ya del caldo, tenemos que sacar, vamos a tener un traste ya con agua y agua fría. Ahorita, por ejemplo, los camarones los vas a meter en el agua tibia todavía. No, tiene que hervir el agua. Vamos a esperar que hierva, ya cuando esté en el punto de ebullición o hirviendo, en ese momento se dejan caer los camarones y con reloj en mano vamos a poner 8 minutos. 8 minutos. Y para las personas que también que no se quieran complicar todo este detallito, lo pueden comprar la pulpa, ¿no? Ya. Pueden comprar la pulpa, también más práctico. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, aquí lo estás haciendo, necesitas gas. Es el gasto de gas, ponerle su apio, su ajo, que eso por lo regular lo tenemos en casa. Tenemos ajo, tenemos cebolla. Apio no por lo regular, pero pues sí, lo tenemos. Ahora sí, podemos comprarlo, no pasa nada, te puede quedar, incluso hasta lo puedes comer como una ensaladita, con un aderezo. Es una ramita que se le pone un pedazo. Es menos de una ramita. Sí, es nada más para darle sabor al caldito y a los camarones. Aquí podemos ver que todavía le falta, pero como que ya quiere hervir. Y vamos a proceder en un momento más que esté hirviendo, vamos a poner los camarones. Bueno, como les comentaba, para poner los camarones tienen que estar en un punto de ebullición donde ya está hirviendo el agua. Ahora sí, vamos a dejar caer los camarones. Con mucho cuidado para que no nos brinque. A veces si tenemos un colador, es bueno tener y apoyarnos con un colador de fierro, porque el de plástico, ya ve, se nos puede quemar. Aquí lo que vamos a hacer, ya tenemos reloj en mano y 8 minutos, nada más. Mucho, si se te pasa, mucho 10 minutos, pero de ahí te puede caer un camarón muy duro, o si le falta, pues también que puede quedar muy masudo. Le vamos a dejar caer una hojita de hierba santa que recién cortamos aquí en el patio. Les presumo, tenemos una planta de hierba santa muy buena, por cierto. Le vamos a dejar caer, ¿por qué? Porque estamos tomando en cuenta que vamos a comernos, a degustar este caldito. Bueno, como les dije, vamos a necesitar consomé de camarón para sazonarlo. Este es al gusto, ahora sí, como todo el mundo dice, al gusto. Yo le voy a poner una cucharada completa. También podemos probar, bueno, lo que he aprendido desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre, que todo tenemos que probarlo. Entonces, está bien de sal, está muy bien de sal. Vamos a taparlo y a esperar los 8 minutos para poder sacarlos. Bueno, aquí estamos de regreso, ya nos cumplieron los 8 minutos. Decidí dejarle unos 2 minutos más y ya tenemos esto, miren. Huele espectacular, huele riquísimo. Bueno, ahora sí, yo opté por ponerle hielo a la agüita donde vamos a poner nuestros camarones para que se nos vayan enfriando rápido, lo más rápido que se puede, y podemos manipular el camarón, podemos pelarlo. Vamos a irlo sacando poco a poco. Poco a poco. Bueno, aquí ya tenemos los camarones, están enfriando para que luego ya los podamos quitarle la cascarita y poder manipularlos bien. Miren, se desprende, pero con gran facilidad. Miren, más que vamos a esperar
un poquito más, que enfríe tantito, para que ya podamos manipularlos mejor, podamos quitarle la cáscara más rápido. Y por lo pronto, miren nada más cómo quedó el caldito. Vengan de este lado. Miren. Vamos a probarlo. Miren. Rico, eso es para acompañar tus camarones un primer tiempo. Mientras salen los camaroncitos, puedes pasar un caldito a tu visita, a tu familiar. Mira, le exprimes limón. Yo la verdad no soy muy fan del limón, pero por ustedes lo voy a hacer. Miren. Qué rico. Si pueden probar esto, de verdad, y si lo pueden hacer, te lo recomiendo. Muy rico. Bueno, como les comentaba, tenemos que pelar los camarones, ya los tenemos aquí, miren, peladitos, limpios, y salen, miren, bien suavecitos, ni masudos. Y es algo que confiable. Podrás decir, no, es mucho trajín, te compras tu pulpa, pero a veces no sabemos qué tiempo tienen esa pulpa ya guardada, de dónde la traen, la congelan, la descongelan. Entonces, ahora sí que yo lo que les sugiero es que mejor ustedes lo cozan desde cero, como les dije, desde el agua, y como el tip que me pasó mi amigo Raulito. Y un saludo hasta Punto Pirata en San Fernando, Chiapas. No se olviden de visitar ese lugar, muy rico. Y bueno, el camarón puede ser a tu gusto. Si lo quieres así entero, yo lo que voy a hacer es irlo partiendo a la mitad. ¿Para qué? Porque pues ahora sí que nos rinde un poquito más. Y vamos partiéndolos hacia la mitad. A ver, si está muy grande lo puedes partir hasta en 3. En 3, eso lo vamos a ir poniendo en el recipiente ya donde vamos a preparar nuestros camarones a la mostaza. Y podemos ponerlos. Y te digo, o sea, lo bonito es, yo disfruto cocinándole a mi familia, mis días de descanso del trabajo, y me gusta. Ahora sí que lo disfruto cada momento, por eso me gusta hacerlo desde así, su caldito, para que pues mientras sale la botana podemos disfrutar de un consomecito y pues conviviendo con la familia. Eso es lo importante, el convivio. Bueno, ya tenemos nuestros camarones aquí partiditos por la mitad. Ahora sí vamos a ponerle su verdurita. Yo antes esta botanita la hacía cada diciembre porque me gusta mucho a mi hija, pero la hacía sin verduras. Ya un día, no sé, se me ocurrió ponerle tomate, cebolla y la verdad salió bueno. Le quitamos esto porque ahora sí que lo que es la semilla de tomate cuesta mucho digerirla. Vamos a quitarle, este es opcional, ya tú también como tú quieras. Y a ese día decidí ponerle verdurita y la verdad, aparte de que también rinde más, sabe rico. Aparte pues que lleva verdura, así que está balanceado, no solamente el camarón o el aderezo que lleva, que podría ser para algunos un poquito pesadito, pero muy rico. Un saludo también para todos mis amigos, compañeros de trabajo. Vamos a ponerle tomate, cebolla y cilantro. Eso le vamos a poner. Y unos chilitos de rajas. Bueno, y si hasta el momento te está gustando
el contenido que te estamos compartiendo. No te olvides de regalarnos un like, suscribirte. Igual cilantro es al gusto de cada uno, ¿no? Ahora sí que, como tú, si lo quieres con mucho cilantro, con poco, eso ya es de tu agrado, a tu gusto. Te darás cuenta que ya no traigo guantes, lo que pasa es que me los quité porque se estaban cortando con el cuchillo y no hay nada mejor que cortarlos así, sin guantes. Y en nuestros videos te vas a dar cuenta que, bueno, a mí no, por lo regular no soy muy de que si 200 gramos, 300 gramos, a tantos grados. No muy, ahora sí me crié así al tanteo prácticamente. Sal al gusto, pimienta al gusto. Y hemos ido aprendiendo que los condimentos y cómo el sabor, si es más fuerte, sus sabores son muy potenciados, así es, hemos aprendido que es poquito. Y es que si te das cuenta también las personas, pues, cada persona tiene un gusto diferente. Ahora así es. Conforme a gusto, ¿no? Sí, hay gente que no le gusta mucho la pimienta, que no le gusta el ajo, que no le gusta, entonces es al gusto de cada uno. Este chilito es nada más para que le dé cierto sabor. Y ahora sí nos vamos con lo que va a complementar todo esto, que es el aderezo que vamos a ahorita a preparar. Bueno, ahora vamos a hacer el aderezo, que es el que le va a dar el toque especial a estos camarones a la mostaza. Vamos a tomar mayonesa, esa es la de tu agrado. Mira, si le estás viendo, son una cucharada sopera. 1, 2, 3. Bueno, 3 de mayonesa. Vamos a ponerle katsu. No mucho, porque si no va a saber mucho a katsu, va a salir muy dulce. Vamos a verlo. Con eso me parece perfecto. Le da un toque y mostaza. Este sabemos que es el sabor es muy fuerte, entonces le pondremos una cucharadita cafetera y pondremos un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta negra, sazonador de jugo Maggi también, chorrito, porque es muy fuerte. Salsa inglesa y le vamos a dejar caer unos chilitos de rajas. Estos ya sean rojas o verdes, las de tu agrado, no pasa nada. Le vamos a poner chilito y vinagre. Bueno, yo ya no le pongo sal. Porque si te das cuenta, donde el jugo Maggi y la mayonesa, la mostaza ya tienen sal. Entonces se me hace ya saldría muy salado, ¿no? Entonces ya vamos a mezclar. Bueno, ya tenemos nuestro aderezo. Huele espectacular. Huele muy rico. Vamos a bañar nuestra botana con nuestros camarones, con este aderezo. Mira. Rico. Está muy rico. Desde los camarones, la verdad, salieron muy bien cociditos. Nada de recocidos, ni duros, ni nada. Y bueno, vamos a revolver. Miren, qué rico se ve. Todo esto es una explosión de sabores, de verdad que te lo recomiendo. Una botana cualquier día, fin de semana, cualquier momento, tu familia, tus amigos, para ver un partido de fútbol. Y vamos a dejarlos reposar tantito para que se mezclen todos los sabores. Y de ahí ahorita vamos a irnos a preparar
el agua con la que vamos a acompañar este platillo, que es el agua de fresas con limón. Bueno, ahora vamos a hacer el agua con la que vamos a acompañar nuestra botana, que son fresa con limón. Ya le puedes poner, vamos a calcularle unas 20 fresas, 20 más o menos. Estas fresitas ya están previamente lavadas y desinfectadas. Y puede ser también del supermercado, nosotros las conseguimos en el mercado. Le estamos quitando toda su ramita. Ahí vemos que son frutas frescas, son fresas frescas. Un aproximado de 20 le vamos a poner nosotros para una jarrita de 2 litros, Ya si tú quieres más, pues ya tú le puedes poner. Aquí más que nada, tanto que de medidas, de cuánto vas a ponerle, cuánto va a llevar, es más que nada darte una idea de lo que tú puedes comer en un fin de semana, que a veces no tienes que, dices, ¿qué hago de comer? Y pues ahí estamos nosotros para poderte sugerir algún platillo, y este se me hace la verdad un platillo muy rico. Ya tenemos nuestras fresas y nuestras fresas. Son fallas técnicas, estamos en vivo. Vamos a poner el jugo, para que no salga muy fuerte de limón, vamos a ponerle el jugo de 2 limones. Vamos a dejárselo caer acá. Y azúcar también al gusto. Vamos a dejarle caer unas 3 cucharadas, son cucharadas soperas grandes. Si le falta, pues ya le ponemos más, no hay problema. Ahora sí, licuamos. Bueno, ya tenemos nuestra agua. Rico, vamos a ponerle unos hielitos. Nosotros siempre andamos reciclando y usamos, cuando compramos yogur en el supermercado, que compremos, reutilizamos los botecitos para no contaminar más de lo que ya. Vamos a poner hielito. Se ve rica el agua. No solo se ve, sino está muy rica. Listo, ya tenemos nuestro platillo y nuestra agua preparada. Y está esto rico. Ahora sí, aquí tenemos 2 maneras como gustes. Tenemos tostadas. Nosotros nos fuimos por las tostadas horneadas para reducir un poquito de grasas. Y tenemos unas galletas, sea también la marca de tu agrado. Y nos fuimos. Salada, ¿verdad? No, estas son unas habaneras para integrales, para no ya más. Esto ya tiene sal, entonces una salada ya como que sería mucha sal para nosotros. Entonces, vamos, esto puede ser así como tú quieras. Puedes servirlo. Así. Y acompañado de unas galletitas. Esto al centro de la mesa o individual, como gustes. Tenemos. Bueno, y con tostaditas. También puede ser tostada más grande. Así. Generoso. Si es para ti, generoso. Igual para tus invitados, no pasa nada. Generoso con la botana. Y lo vamos a ponerle el oro verde. El oro verde de los mexicanos.
nuestro aguacatito. Mira, rico. Bueno, ahora sí. Nos servimos un poquito de agua. Vamos a servirle a Pati. Gracias. Esto está rico, Está rico. Tú lo puedes acompañar con lo que tú quieras, la bebida de tu preferencia. Ahora sí, vamos a degustar. Bueno, y con esto terminamos nuestro video. Espero que les haya sido de su agrado y que se animen a prepararlo. La verdad está muy rico. Vamos a degustar. Aquí tenemos salsa. Hay salsas al gusto. Dicen por ahí las malas lenguas que la salsa huichol, ahora sí que huichol, patrocínanos. No, dice que la salsa huichol va muy bien con los mariscos, la verdad. Y tenemos habanera verde y habanera roja. Ay, muy rico. Muy rico, Vamos a probar las tostaditas con su respectivo aguacate. Muy rico. Y con el agüita de fresa con limón. De verdad, anímese a prepararlo. Y espero que esta nueva aventura que comenzamos, también ustedes vayan de nosotros de la mano. Vamos a compartirles recetas familiares y pues recetas que vayamos conociendo día a día. Vamos a sugerirles qué es lo que puedan preparar en su casa, un día que no saben qué comer, preparar. Vamos a estar preparando muchas cosas, pescados empapelados, pollo en barbacoa, costillitas, barbecue. Se ven en una de videos, la verdad, de muy buen gusto. Espero que les haya gustado. No se olviden de darnos like si te gustó. Compartan. Y que compartan. Suscríbanse para que ahora sí que les llegue la notificación del próximo video. Gracias. Bueno, ahora sí que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones y ánimo. Gracias, gracias.